En el texto de estudio, Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Y leamos lo que dice la bendita palabra del Señor. Dice así, Romanos 26 en adelante. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Hermanos, si ustedes han tenido la oportunidad, y creo que la mayoría tal vez sí, de compartir con un niño pequeño, cuando me refiero a un niño pequeño, hablo de esos niños que ya pueden expresar sus deseos, pero que aún no pueden hablar muy bien. Si ustedes, como ha sido mi caso, han tenido que compartir con un niño así, probablemente ustedes se hayan visto en una escena del siguiente tipo. El niño señalando algo, tiene deseos de algo. Probablemente en sus gestos uno puede ver como una intención de urgencia, como que lo que necesita es urgente, como que lo anhela, como que lo desea. Pero como sus señales son tan generales, nosotros ¿qué hacemos? Tratamos de interpretar qué es lo que el bendito está pidiendo. Y como no podemos interpretar exactamente, generalmente los papás ¿qué hacemos? Preguntas. Entonces yo, por ejemplo, a mi hijo le pregunto, ¿tú qué quieres? ¿Acaso tienes hambre? Y él responde sí. Pero como me responde con tanta ligereza, entonces generalmente hago otra pregunta. ¿O quieres el juguete de dinosaurio? Y entonces él responde nuevamente sí. Y entonces yo agrego otra pregunta. ¿O acaso tú lo que quieres es ir al parque? Y él responde sí. En definitivas, no logro entender exactamente qué es lo que quiere el chiquitín, pero esto es así porque entiendo que ni siquiera él mismo sabe qué es lo que quiere. Él no tiene muy claro qué es lo que está pidiendo, él solamente tiene un deseo de algo, pero no tiene claro qué es lo que quiere y no me lo pide de una forma clara que yo pueda entenderle. El texto que nosotros acabamos de leer de Romanos, capítulo 8, versículo 26 y 27, por decirlo de alguna forma, nos muestra una escena con algunas similitudes. Solo que en esta escena, Dios sí entiende lo que nosotros pedimos y esto lo hace porque el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo, como lo veremos en un momento, nos asiste, nos toma de la mano y nos lleva a orar lo que es conforme a la voluntad de Dios. En Romanos, capítulo 8, versículo 26 y 27, que estaremos estudiando hoy, encontramos, por así decirlo, la sexta división del capítulo 8 que hemos estado estudiando durante ya algunos meses. Y lo que el apóstol Pablo, esto hermanos que voy a decir es el tema central de la sexta división. Lo que el apóstol Pablo nos dice, inspirado por el Espíritu Santo en esta sexta división, esencialmente es lo siguiente: que los creyentes podemos abrazar con confianza absoluta a Cristo porque tenemos toda la ayuda necesaria en esta vida para mantener un contacto permanente y eficiente con el Señor. Dicho de otra forma, nosotros podemos estar seguros que estamos unidos a Cristo porque el Espíritu Santo nos asiste para tener una comunión permanente con el Dios Padre. Ahora, hermanos, conviene que recordemos, ¿cuál es el tema central de todo el capítulo 8 de Romanos? Bueno, el tema central de este capítulo tiene que ver con la seguridad que el creyente tiene en Cristo. Es decir, el tema general de este capítulo nos habla que por la confianza que nosotros tenemos en Cristo, nosotros, los que confiamos en Cristo, podemos estar seguros aquí y ahora que un día, ciertamente, nosotros estaremos con Cristo en su gloria eterna. Ese es el tema de todo el capítulo 8. Y lo que el apóstol Pablo ha hecho a lo largo de estas 6 secciones es explicar en cada una de estas secciones por qué nosotros sí podemos estar seguros de que estaremos con Cristo en esa gloria eterna. Veamos solamente un par de estas secciones para que esto quede claro. Por ejemplo, en el versículo 17, el apóstol Pablo, en el versículo 17, introduce el tema del sufrimiento y dice que ese sufrimiento es una evidencia verdadera de que somos hijos de Dios. En otras palabras, el apóstol Pablo en el versículo 17 dice: si tú sufres en este mundo por causa de Cristo, entonces esto es una evidencia de que verdaderamente tú eres un hijo de Dios.
Luego, en el versículo 18 al 25 que estudiamos la semana pasada, el apóstol Pablo, después de hablar del sufrimiento, ahora introduce el tema de la esperanza. Y esto es maravilloso, mis hermanos, porque el apóstol Pablo, en esta sección del 18 al 25, nos recuerda que somos peregrinos en un mundo caído, que vamos de paso, que vamos caminando hacia una ciudad celestial. ¿Lo recuerdan? Eso fue lo que estudiamos hace 8 días. El apóstol Pablo entonces nos recuerda en esta sección esencialmente lo siguiente: que las aflicciones de esta vida, cualesquiera que sean, sin importar cuáles sean, son insignificantes si nosotros comparamos todas esas aflicciones con esa gloria venidera que disfrutaremos con Cristo en la eternidad, o que, como dice el versículo 18, que en nosotros ha de manifestarse. Y yo creo, mis hermanos, que si hasta ahí llegara el asunto, podríamos decir: wow, qué verdades tan maravillosas. O sea, esto es hermoso. Sabernos seguros en Cristo es hermoso. Saber que la aflicción hace parte de esa seguridad de mi salvación. Saber que yo camino hacia una patria celestial, esto es maravilloso, mis hermanos. Pero estas verdades hermosas que hemos estado exponiendo aquí se hacen aún más gloriosas si consideramos esas dos verdades que acabamos de recordar a la luz de la verdad que se revela en el versículo 26 y 27. Lo leo nuevamente. Y de igual manera el Espíritu nos instruye en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede, hermanos, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, es decir, por los que han creído en Cristo. Es como si en las dos secciones anteriores, del versículo 17 y la otra del 18 al 25, el apóstol Pablo, voy a decirlo así, mis hermanos, de alguna forma nos diera la teoría. Nos dice: ustedes van a sufrir, pero tranquilos, cuando estén en esos sufrimientos sigan adelante, porque ustedes marchan hacia una patria celestial. Pero en esta sección del versículo 26 al 27, mis hermanos, de una manera maravillosa, el apóstol Pablo nos revela cómo es que seguiremos peregrinando, por qué es que seguiremos caminando hacia esa patria celestial. En otras palabras, el apóstol Pablo nos habla de la práctica de la vida cristiana. Y en la práctica de la vida cristiana, el creyente sabe que en los momentos buenos y malos, él está siendo dirigido o asistido por el Espíritu Santo. En esencia, mis hermanos, lo que quiero resaltar en este punto es lo siguiente. Lo que veremos hoy es cómo la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, acompaña a los creyentes a lo largo de su vida. El Espíritu Santo, mis hermanos, está con nosotros cuando tenemos que tomar grandes decisiones o cuando tenemos que afrontar grandes problemas. Pero el Espíritu Santo también está con nosotros cuando nos sentamos a la orilla de la cama y no sabemos absolutamente cómo orar a Dios, no sabemos qué decir, no podemos articular una sola palabra y entramos en un momento de frustración. Allí el Espíritu Santo también está con nosotros para asistirnos y ayudarnos a encaminar nuestras súplicas a Dios. Es como si el texto en general nos estuviera diciendo que la esperanza nos sostiene en medio de los sufrimientos, y ahora nos afirma que el Espíritu nos sostiene en medio de la debilidad. O como si dijera que mientras nosotros estamos esperando la consumación de esa esperanza, es decir, mientras llegamos a esa ciudad celestial, bueno, mientras eso ocurre, tú y yo, hermano, podemos estar seguros de que Dios mismo nos ha dado una celestial provisión, nos ha dado su ayuda en la persona del Espíritu Santo mientras estamos en ese tiempo de espera, mientras estamos en esa ciudad celestial. El Espíritu Santo nos asiste. Y mis hermanos, entender esto podría ser definido así: esto es bello y es saludable para el alma de cualquier creyente. Saber esto, mis hermanos, es saludable para nuestras almas. Sabernos socorridos en medio de este mundo caído es hermoso. Imagínense que la historia solamente fuera esta: vas a sufrir, pero no importa, aguanta porque vas hacia una patria celestial. Bueno, el anuncio de la patria celestial es maravilloso,
pero ¿se imaginan, como dice Calvino, el descorazonamiento que tendríamos en este mundo en medio de las aflicciones? Hermanos, nos sabemos acompañados por el Espíritu Santo en medio de este mundo caído. Esto es hermoso, mis hermanos. En el versículo 17 dice, sufrirás. En el versículo 18 al 25 dice, pero tendrás en tu corazón la firme esperanza de que estarás con Cristo en la eternidad. Y ahora en el versículo 26 y 27 agrega, pero además, en medio de este peregrinaje, tú creyente serás acompañado, serás guiado por el Espíritu Santo a lo largo de todo este camino. Hermanos, qué amoroso y cercano se muestra Dios a nosotros en este texto. Algunos piensan que Dios es algo así como un relojero que ha puesto todas las partes del reloj en su orden específico y echó a andar el reloj y se ha distanciado del reloj y sencillamente está esperando que el reloj siga su curso natural. Pero no es lo que pasa con nosotros. Dios sí puso todas las cosas en su orden específico, pero sostiene todos los aspectos de su vida, como lo veremos en el siguiente sermón, por su bendita providencia. Somos acompañados por Dios todos los días de nuestra vida, y la tercera persona de la Trinidad, mis hermanos, nos acompaña en los grandes momentos de nuestra vida y en los pequeños o que nosotros consideramos pequeños momentos de nuestra vida. Veamos lo que dice el texto, palabra a palabra. Veamos o observemos el versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuándo nos ayuda? En nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Bueno, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, noten esto, aquí hay una curiosidad. El texto inicia con la expresión de igual manera. ¿De igual manera a qué? Hermanos, cuando ustedes lean su Biblia, es importante que le hagan preguntas al texto. El texto inicia de igual manera, pero de igual manera ¿en relación a qué? Lo que está haciendo el apóstol Pablo con la expresión de igual manera es vincular lo que está diciendo en el versículo 26 y 27 con lo que él había dicho en el versículo 16 y 17. Porque para efectos del estudio, el versículo 18 al 25 es algo así como un gran paréntesis. Entonces, lo que el apóstol Pablo está haciendo es vincular dos unidades de pensamiento. En el versículo 16, el apóstol Pablo dijo que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro propio espíritu de que nosotros somos ¿qué? Hijos de Dios. Y ahora, en el versículo 26, él dice que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. En otras palabras, mis hermanos, lo que indica Dios en boca del apóstol Pablo aquí es que el Espíritu Santo influye poderosamente en nuestros corazones la verdad de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos da testimonio a nosotros, a nuestro propio espíritu, de que somos hijos de Dios. Pero ahora agrega que de igual manera el Espíritu Santo influye poderosamente, escuchen esto, en nuestras oraciones, para que sepamos cómo orar y para que sepamos pedir como conviene a Dios. ¡Wow! El Espíritu, hermano, les voy a decir otra vez, el Espíritu Santo influye en la forma en la que tú le oras al Padre, para que ores de una forma en la que Dios se agrade de la súplica que estás elevando. ¿Ves lo cercano que es Dios a nosotros? Hermanos, Él influye en la forma en la que le suplicamos para que lo hagamos de una forma en la que Él se agrade. Hermanos, esto es hermoso. Yo estoy seguro que todos los presentes, si llevamos una vida de oración, todos nosotros en algún momento nos hemos sentido extremadamente frustrados a la hora de orar. Nos hemos sentado a la orilla de la cama y hemos dicho: Padre, y no nos fluye una sola palabra. Y hay una frustración en nuestro corazón y tenemos tanto que decirle al Señor, pero las palabras no se articulan en nuestra boca. No sabemos exactamente cómo hacerlo. Sabemos que debemos suplicar, tenemos mucho por qué pedirle, pero incluso no sabemos exactamente por dónde empezar ni qué pedir.
por lo general, mis hermanos, las veces que eso nos ha ocurrido, y espero que a mí no sea el único, ¿les ha ocurrido, hermanos? ¿Sí? Ok. Por lo general, cuando estas cosas ocurren, cuando nos sentamos a orar o estamos allí en el momento de oración y las cosas como que no nos fluye la oración, por lo general hay un contexto en nuestro día o en ese momento de nuestra vida, y generalmente ese contexto está relacionado a situaciones de aflicción, a momentos difíciles que estemos pasando, y esos momentos difíciles de alguna forma nublan nuestro pensamiento y como que quedamos ahí distorsionados, quedamos como viendo entre sombras y no podemos entender ni actuar como deberíamos. Esos momentos de dificultad en nuestra vida hacen que nuestra percepción de la voluntad de Dios se vea distorsionada, y por eso en muchas ocasiones cuando estamos orando nos sentimos como desconectados y sentimos que la oración no sube del techo, o sea, como que estamos lanzando palabras desconectadas de Dios y exactamente ni siquiera sabemos qué pedir. Ahora, mis hermanos, si eso les ha pasado, ustedes, como ha sido mi caso, pueden encontrar mucho aliento para sus almas en este texto que estamos estudiando, pues el texto nos informa que en esos momentos de debilidad, el Espíritu Santo, Él mismo, la tercera persona de la Trinidad, viene a nuestra ayuda e intercede a nuestro favor con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Ahora, mis hermanos, noten esto. Es en virtud de que somos débiles que se hace necesaria la intervención del Espíritu Santo en nuestra oración. Lean lo que dice el texto. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra fortaleza, en nuestra debilidad. Hermanos amados, es porque somos débiles que debemos reconocernos en dependencia de Dios. ¿Acaso entre nosotros alguien se considera tan fuerte y tan potente como para no necesitar de la ayuda de Dios? Bueno, la Escritura dice, somos débiles. Y si son débiles los hombres, pues entonces que los hombres estiren la mano para recibir de la ayuda de aquel que es verdaderamente fuerte. A mí me gusta cómo lo expresa Calvino. Dice Calvino en relación a esta debilidad: el apóstol nos amonesta de que en todo somos débiles, de que en nosotros hay enfermedades sin número que amenazan con hacernos caer. Escuchen esto: pero que hallaremos bastante fuerza y socorro en el Espíritu de Dios para no descorazonarnos y abatirnos por mucho que fueren los males que nos abatan. ¡Wow! ¡Qué hermoso es esto! Así como lo oyeron, mis hermanos, somos débiles, y si débiles, necesitados de ayuda. Cuando nosotros consideramos la condición general del hombre, podemos considerar que esa debilidad de la que estamos hablando acá es una herencia congénita que ha venido desde Adán y Eva a toda la raza humana. Cuando Adán y Eva, nuestros padres, pecaron en el huerto del Edén, el pecado de ellos vino a ser nuestro pecado. Y ese pecado, mis hermanos, ha hecho estragos en nuestra naturaleza espiritual y en nuestra naturaleza física. Ese pecado, mis hermanos, inclina o hace que la balanza de nuestro corazón se incline a hacer lo que no corresponde hacer delante de Dios. Es por esa naturaleza que define y gobierna a todos los hombres, el pecado, que es completamente necesario, mis hermanos, que no seamos dejados a nuestra suerte, sino que recibamos la ayuda de Dios para poder seguir peregrinando hacia la patria celestial. Es porque tú y yo, mis hermanos, hemos pecado contra Dios que necesitamos que Dios nos ayude. Porque solos no podemos remediar la situación. Matthew Lloyd Jones comenta: somos débiles, y esta debilidad quizá más que en otras ocasiones se evidencia cuando estamos ocupados en el ejercicio que más exige espiritualmente, la oración. Hermanos amados, la oración es un ejercicio de exigencia espiritual.
¿Quieren medir la fortaleza de un creyente? Consideren cuál es su vida de oración. ¿Quieren medir la firmeza y el peso y el poder de un sermón? Consideren las palabras elaboradas del pastor. Consideren la vida de oración del pastor. Mis hermanos, es porque somos débiles que necesitamos acercarnos a Dios a través de este medio de gracia. Pero es porque somos débiles que necesitamos de Dios mismo para acercarnos correctamente a Dios a través de este medio de gracia. En muchas oportunidades las adversidades de la vida hacen que, por decirlo de alguna manera, entremos en un letargo espiritual del que hablábamos hace un momento, que como que vemos todo nublado. Al recibir la noticia del fallecimiento de un familiar, de una pérdida económica, de una carta de despido o de un dictamen médico que es contrario a nuestra salud o al de un ser que amamos. Todas estas cosas, mis hermanos, naturalmente traen desaliento a nuestros corazones, y ese desaliento, mis hermanos, no hay un momento en el que se haga más visible que cuando oramos, porque en principio ese desaliento, cuando coge al creyente desalentado, inmediatamente lo retira de los momentos de oración. Eso es lo primero que empieza a quitar de su vida como una prioridad. Pero en el caso en que el creyente siga orando como corresponde, el creyente siente, como lo hemos dicho a lo largo de esta exposición, de este sermón, que muchas veces las palabras no se pueden articular en su boca. Muchas veces hemos sentido que nuestra mente es incapaz de elaborar una oración concisa a Dios. Sabemos que tenemos muchas situaciones difíciles, pero no sabemos exactamente qué es lo que queremos que Dios haga para reparar esa situación, para ayudarnos. Y entonces entramos como en una confusión de no saber exactamente qué pedir. Cuando un familiar a quien amamos sufre largamente y amargamente por una enfermedad, ¿qué debemos de pedir? ¿Que el Señor lo sane? ¿O hemos de pedir que el Señor se apiade y le quite ese dolor? ¿O hemos de pedir sencillamente que si este es el tiempo de su partida, el Señor considere ya mismo el llevarlo a su presencia? ¿Ven cómo los momentos de dificultad hacen que no sea tan fácil entender cómo exactamente debemos elevar nuestras súplicas a Dios? Pero mis hermanos, lo que dice aquí las Escrituras es que el Espíritu Santo en esos momentos nos ayudará a pedir como conviene. Y hermanos, esa es una gran noticia que debería fortalecer en sobremanera nuestro corazón y nuestra confianza en el Señor. Lo que quiero resaltar, mis hermanos, es que el Espíritu Santo siempre nos ayuda. El Espíritu Santo creyente te ha ayudado en los momentos de las decisiones más grandes de tu vida, pero el Espíritu Santo también te ayuda en las cosas cotidianas o pequeñas. El Espíritu Santo te ayuda, creyente, en los momentos de más grande tentación para que puedas resistir o para que puedas huir, pero en todo caso para que no cedas ante esa tentación. Pero el Espíritu Santo también te ayuda cuando estás allí a la orilla de tu cama y no sabes cómo orar a Dios. Allí el Espíritu Santo también está presente socorriendo a los suyos. Así que de acuerdo a este texto, hermanos, podemos afirmar que la tercera persona de la Trinidad se acerca a su pueblo, a sus hijos, cuando estos están en debilidad o en confusión. La tercera persona de la Trinidad, mis hermanos, ayuda a la iglesia a que ore correctamente cuando está perplejo o perpleja por causa de las situaciones de su vida. Y esto, hermanos, repito, es muy alentador. Hermanos, uno lee estas palabras y se hace casi imposible que en el corazón de un creyente haya indiferencia hacia ellas. Más bien uno se maravilla al considerar este aspecto. Hermanos, estamos hablando del Espíritu Santo. Él es la tercera persona de la Trinidad. Él es exactamente igual al Padre y al Hijo en todos sus atributos divinos, porque Él esencialmente es Dios. Y ese que es esencialmente Dios, que es Dios mismo, viene y nos dice cómo orar. ¿Puedes entender lo cercano que es Dios a su pueblo? ¿Puedes ver en estas palabras lo amoroso que es Dios con sus hijos? Hermanos, esto es hermoso. Es como si el Espíritu Santo nos dijera: ustedes sufrirán en el mundo,
Pero no teman, hay una gloria esperando por ustedes. Mas ahora agrega: mientras tú, creyente, estés en este mundo, yo estaré contigo. Y cuando tú estés, por causa de tus debilidades, extraviado y tus pensamientos estén nublados, yo tomaré tus manos como lo haría un padre amoroso con su hijo a quien ama, y te conduciré a mi lado hacia la patria celestial. ¿Puedes ver lo amoroso de Dios en este texto? Hermanos, Cristo ya murió por nosotros. Se demandaría de nosotros que camináramos como soldados en batalla, sin mirar a los lados y aguantando los bombazos del enemigo. Y ciertamente se nos demanda eso, pero no vamos solos. El Espíritu Santo, Dios va con nosotros, acompañándonos en medio de las aflicciones y de los dolores de esta vida. Ahora miren lo que dice el texto: pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Noten que aquí hay una idea implícita, y es que la asistencia del Espíritu Santo que se promete en este texto no excluye, escuchen, no excluye la responsabilidad nuestra en ser diligentes en orar. No lo está excluyendo, porque nota el texto, repito: pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero noten que está pidiendo. Aunque no sabe cómo hacerlo, en todo caso lo está haciendo. El Espíritu Santo ciertamente nos ayuda en medio de nuestras dificultades. Pero noten, el creyente está orando, denotando que el hombre está tratando de pedirle algo a Dios. El apóstol Pablo dice: ¿qué hemos de pedir como conviene? Bueno, no lo sabemos, pero está tratando de pedir. Es decir, mis hermanos, el creyente siempre, mis hermanos, siempre, escúchenme en esto, hermanos amados, mirándolos a los ojos, creyentes, siempre ustedes, hermanos, y yo desde luego, debemos hacer un esfuerzo, aún sobreponiéndonos a nuestra voluntad, a nuestro estado de ánimo, a la depresión y a la aflicción de esta vida, por acercarnos a Dios en oración. Siempre debemos hacer el esfuerzo. Siempre el creyente, a pesar de las circunstancias, debe hacer el esfuerzo de acercarse a Dios en humilde oración. El texto no nos dice que ser ayudados implique que quedaremos así, pasivos, con las manos en los bolsillos, esperando que el Espíritu Santo ore por nosotros. No, la idea más bien tiene que ver que cuando estamos orando y dada nuestra debilidad no sabemos cómo hacerlo, entonces en ese momento el Espíritu Santo viene y nos socorre. En otras palabras, aún en los momentos de mayor turbulencia en nuestra vida, creyentes, debemos seguir orando. Y cuando ya no sepamos cómo orar, tengamos la certeza de que el Espíritu Santo vendrá y nos asistirá para que no dejemos de seguir orando al Padre. La vida del creyente, mis hermanos, es una vida de oración. Piensen, por ejemplo, en un hombre que en medio de la multitud se le ha dicho: bueno, tienes que llevar esta carga. Él se para al frente de la carga, considera el peso de la carga, considera sus propias fuerzas y dice: sí, puedo ponerla sobre mis hombros. Es más, puedo avanzar un par de metros, pero no puedo llevarlas al final de la cuadra, porque es muy pesada, para mí no puedo. Y otro hombre generoso de en medio de la multitud se acerca y le dice: bueno, yo voy a ayudarte a llevar la carga. Él no le está diciendo: yo voy a llevarla por ti mientras tú te tomas una limonada y caminas a mi lado. No, él está diciendo: voy a ayudarte a llevar la carga. Los dos llevarán la carga, caminarán juntos compartiendo el peso de la carga, irán juntos en una misma dirección. Así que, mis hermanos, ninguno caiga en la insensatez de decirse a sí mismo: ay no, hoy yo no voy a orar, no, hoy yo no voy a clamar a Dios, ni me esforzaré por sobreponerme a mi voluntad. ¿Por qué? Es que estoy muy cansado. Es que tengo pereza. Esta es olímpica. Es que no siento la motivación espiritual para hacerlo. Es que el Espíritu no me ha motivado a orar. Que nadie caiga en esa insensatez, mis hermanos. Que Dios nos guarde de vernos inmiscuidos en una situación tan penosa delante de Dios. Y si alguno de nosotros en algún momento ha tenido ese pensamiento en su mente de: bueno, voy a orar,
No, dicen esto: bueno, voy a acostarme y entre mis cobijas voy a orar los siguientes 14 o 12 segundos y en adelante el Espíritu Santo tomará control y orará por mí toda la noche. Si alguien de verdad en algún momento ha pensado de esa forma, sepa que ese pensamiento solamente se lo puede susurrar a un creyente en el oído Satanás mismo. Esto no lo tengo aquí, pero quiero mencionarlo. Yo recuerdo que haciendo un estudio sobre la oración, leía a William Hendrickson comentando sobre la oración, y llega un punto en el que comenta sobre cómo debemos orar. Hendrickson dice: ore de rodillas, ore sentado, ore de pie, pero nunca irrespete la presencia gloriosa de Dios orando acostado en una cama. Cierro paréntesis. Lo anterior, mis hermanos, ha de servir para que ninguno de nosotros diga entonces en su corazón lo siguiente: no, mira, lo que pasa es que yo soy demasiado débil y estoy muy desanimado para perseverar en la fe. Pastor, las aflicciones que me han sobrevenido son tan tremendas que me es imposible perseverar y seguir adelante. Es que yo sí reconozco que soy débil y yo la verdad soy el más débil de todos. O sea, yo soy una gallina, yo no puedo seguir adelante. Miren lo que dice Calvino, la respuesta que Calvino da a ese pensamiento. Dice Calvino: que los creyentes no repliquen que son demasiado débiles para bastarse a sí mismos llevando cargas tan numerosas y pesadas. Es decir, que no se quejen tanto. Luego dice: vemos aquí que el apóstol Pablo les provee la ayuda y el socorro del Espíritu, más que suficiente para sobrepasar todas las dificultades. No hace falta pues que alguien se queje de llevar su cruz diciendo que no tengo fuerzas para esto, puesto que somos fortalecidos por un poder celestial. Que nadie diga: no, mira, yo hace como 6 meses abandoné mi vida de oración porque es que yo soy muy débil para eso. Quien dice eso ha desestimado esa divina ayuda del Espíritu Santo que viene desde los cielos para socorrernos en nuestra debilidad. Ahora, ya sabemos que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pero exactamente ¿cómo nos ayuda? Bueno, el texto dice: pero el mismo Espíritu intercede por nosotros, ¿cómo? Con gemidos indecibles. Es decir, con el don de lenguas. No, mis hermanos, por favor, que nadie vaya a creer eso. Yo recuerdo, yo le pregunté a un hermano: cuando te enseñaron sobre los gemidos indecibles del Espíritu Santo, ¿qué te enseñaron? Y él de una vez me dijo: a mí, el don de lenguas. Hermanos amados, no hay ningún soporte hermenéutico para soportar tal cosa. En primera instancia, porque el don de lenguas fue un don dado de manera específica para la iglesia del primer siglo, que cumplía un propósito específico en la iglesia del primer siglo, y que una vez el canon se cierra, deja de ser un don operante en la iglesia. Ha cesado completamente. Ese don no existe. Ese don no existe en nuestros días. Ha cesado completamente. Pero entonces alguien puede decir: bueno, pero de repente, como aquí sí está hablando de cristianos del primer siglo, pueda que en ese momento ellos sí hayan hablado todos en lenguas. Falso, porque la Escritura dice que ese don que fue dado en el primer siglo, con un contexto específico del primer siglo, fue dado a algunos en la iglesia, no a todos. Y por el contexto de este texto de Romanos 8, sabemos que el apóstol Pablo está hablando de todos los creyentes. Así que este texto, indudablemente, no afirmar más bien que habla de un don de lenguas, no soporta una hermenéutica decente por ninguna parte. Pero otros dicen, mis hermanos, bueno, esto fue lo que a mí me enseñaron. Bueno, no es hablar en lenguas, es realmente hacer gemidos, pujar. Y de verdad yo recuerdo que en alguna oportunidad pararon a un individuo allá al frente que decía que el Espíritu Santo hablaba con gemidos indecibles a través de él, y lo pararon a pujar literalmente media hora como si estuviera poseído por un perro envenenado. De verdad, media hora. Hermanos amados, de eso no es lo que está hablando el texto. Indudablemente no es a eso lo que hace referencia la expresión gemidos indecibles. ¿Qué significa entonces que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles? Para entender lo que son esos gemidos indecibles, veamos lo que dice la primera parte.
intercede por nosotros. Él intercede por nosotros, hace algo por nosotros, media por nosotros. Así que la forma correcta de entender el texto es esta, que es sencillo, mis hermanos, no es un pujo, no es una posesión, ni es hablar en lenguas. Sencillamente es esto, que el Espíritu Santo se acerca a nosotros y escuchen, hermanos, nos inspira en el corazón una cierta línea particular de oración que agrade a Dios. Lo voy a decir otra vez. Estamos orando, estamos confusos, nublados en nuestro pensamiento porque nos llegó una noticia terrorífica en un dictamen médico y no sabemos exactamente qué pedir. Bueno, allí el Espíritu Santo viene e inspira nuestro corazón por una línea de pensamiento particular para elaborar una oración que agrade a Dios y que supla la necesidad de mi corazón en ese momento. ¿Lo entienden, hermanos? Es una inspiración divina que nos guía a hacer lo que es correcto en oración. Algo así como si el Espíritu Santo nos instruye hacia cómo debemos orar en las situaciones confusas. Me gusta mucho como lo expresa Douglas Moo. Dice así Douglas Moo: Pablo está utilizando una viva imaginería, hablando como de que está hablando de su imaginación, para aludir a la oración del Espíritu en nuestros corazones al Señor. Es decir, el Espíritu nos guía a cómo orar a Dios. Y Calvino lo expresa de la siguiente forma: el apóstol Pablo llama pues gemidos indecibles a cuantos, escuchen, se expresan impulsados por el Espíritu Santo, porque sobrepasan incomparablemente la capacidad de nuestro entendimiento. Es como que estábamos tan nublados que en un momento dado supimos exactamente qué era lo que debíamos pedir a Dios. Pedimos como convenía. Pedimos como convenía, porque el Espíritu Santo nos trazó una línea de oración directa al Padre para orar como era correcto. Así que la idea no tiene que ver con ser agitados y convulsionar durante media hora, ni balbucear o toser como si estuviéramos enfermos, o de poner un tono gutural en nuestra voz, porque de esa forma, según Dios, nos está entendiendo más, ni de hablar en lenguas angelicales, como algunos creen, que no es básicamente más sino una parloteadera que surge de la imaginación de alguien muy creativo. No tiene nada que ver con eso, no es una posesión. La idea del texto más bien tiene que ver con que el Espíritu Santo inspira nuestros corazones a orar de una forma provechosa delante del Padre. Y esto, mis hermanos, es hermoso. Esto es maravilloso. Que tú no sepas cómo orar, que tú estés confundido y el Espíritu Santo venga y trace una línea directa de oración, nos dé la oración certera, la oración que teníamos que hacer. Esto es hermoso y es alentador para nosotros. Así que entender esto debe resultar sumamente consolador. Y lo digo, mis hermanos, porque quizá a ustedes, como ha sido mi caso, les ha pasado que en sus tiempos de oración muchas veces ustedes han tratado de orar y escuchen esto, no sé si les ha pasado, su oración se ha visto caracterizada en muchos momentos por un silencio. Ustedes están orando y sencillamente hay un momento en el que ya las palabras no pueden articular lo que queremos decirle a Dios. Y este silencio, mis hermanos, también es una forma de orar. A veces este silencio es hermoso, porque es un silencio raro, es un silencio que habla. Sabemos que nuestras bocas no están articulando palabra alguna, pero de alguna forma también sabemos que el Señor está entendiendo exactamente todo lo que hay en nuestro corazón. Roy Jenkins sobre ese silencio dice: mas Dios ve el corazón y entiende el lamento y cómo éste ha sido producido por la obra del Espíritu Santo. Puede decirse que el Espíritu Santo está intercediendo, y de hecho lo hace en nuestros corazones en medio aún de los silencios. Así que podríamos leer de manera general en el texto la siguiente idea: que el Espíritu Santo conmueve de tal manera nuestros corazones que ciertamente tus oraciones, creyente, llegan al cielo. Lo voy a decir otra vez: el Espíritu Santo conmueve nuestro corazón para que nuestras oraciones lleguen al cielo. Y hermanos, gloria a Dios por esta noticia tan maravillosa. Gloria a Dios por sabernos asistidos por el Espíritu Santo. Repito esto, hermanos:
¿Ven cuán cercano es Dios a su pueblo? El Señor podría demandarnos que tendríamos que orar con las oraciones más elaboradas posibles, o con el lenguaje más técnico posible, dado que Él ya nos salvó. Pero el Señor, que conoce nuestras debilidades, nos ha provisto del Espíritu Santo para que en medio de esas debilidades, por Él seamos fortalecidos. Y como cuando un niño no sabe cómo entrar a la casa, cogidos de la mano del papá o de la mamá, son guiados hacia sus aposentos. Yo recuerdo muchos años atrás, estábamos caminando con mi mamá por un pueblo muy concurrido, y yo sentí que ella me soltó, y yo seguí caminando porque vi algo que me llamó la atención. Estaba muy pequeño, de verdad no sé si tendría unos 2 o 3 años, pero esto es un recuerdo confuso que tengo, pero yo sé que vi algo y caminé hacia algo que me gustó. Tal vez era un juguete, era una feria, entonces vi algo. Cuando yo llegué y cogí el juguete y empecé a mirar, me supe perdido. Yo no sé si a algunos les ha pasado esto o estas cosas me pasan solo a mí, pero sentí un terror impresionante en mi corazón. Y yo empecé a dar vueltas tratando de buscar a mi mamá. Cuando finalmente la veo, esto es un recuerdo que tengo hermoso, sentí el calor de su mano cogiendo mi mano. Hermanos, el Espíritu Santo coge nuestras manos en nuestra debilidad y nos dirige al Dios Padre. Ahora, hermanos, observen cómo estos gemidos del Espíritu están en perfecta armonía con la voluntad del Padre. Versículo 27. Mas el que escudriña el corazón, refiriéndose al Padre, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Esta gloriosa verdad, mis hermanos, ha de suponer un gran aliento en nuestros corazones. El Espíritu, escuchen esto, el Espíritu sabe y entiende todo en relación a la voluntad del Dios Padre. ¿Por qué Él lo sabe y lo entiende todo? Pues porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Él es la tercera persona de la Trinidad. Y dado que Él ha producido esos gemidos al Padre, pues se hace casi que obvio concluir que el Padre entiende lo que el Espíritu Santo está inspirando en nosotros, porque el Espíritu Santo es Dios. ¿Ven la certeza que uno puede tener en ese momento de oración? Porque no fue una oración de la imaginación o de la inventiva propia, sino que el Espíritu Santo la inspiró al Padre. Pero el Espíritu Santo es Dios, así que el Espíritu Santo sabe exactamente lo que el Padre recibiría con agrado. Esto es muy hermoso, mis hermanos. La imagen que muestra este versículo, mis hermanos, es sencillamente fascinante. El Espíritu Santo intercediendo por nosotros al Padre que está en su gloria, y lo hace con gemidos indecibles. Pregunta: ¿en dónde estamos nosotros en medio de esta intercesión? Hermanos, estamos en el medio, en la mitad, en una posición privilegiada y gloriosa. Nuestra incapacidad para orar tan específicamente como nos gustaría hacerlo, entonces podemos concluir que no es un obstáculo para que Dios pueda llevar a cabo su perfecta voluntad en nuestras vidas. Es cierto, como ya lo dijimos, que hay muchos momentos en los que no sabemos cómo pedir lo que debemos pedir a Dios, pero recuerden esto, hermanos: el Espíritu Santo que reside en nosotros sí sabe exactamente lo que debemos pedirle al Padre. Y recuerden esto, además Él intercede por nosotros, y dicha intercesión que hace el Espíritu Santo está en perfecta consonancia con la voluntad del Dios Padre en los cielos. ¿Puedes estar más seguro del amor de Dios? ¿Puede haber algo más seguro puede haber algo que asegure más el amor de Dios en nuestros corazones que esto? Hermanos, es que Él hace todo por nosotros, hasta decirnos cómo orar. Es como si el texto nos dijera que el Padre ha leído nuestros corazones cuando estábamos gimiendo por el Espíritu, y por eso Él entiende exactamente nuestras súplicas, nuestras oraciones. Ahora bien, hermanos, aquí hay un detalle teológico que probablemente algunos, por estar tan sumergidos en el texto, y gloria a Dios por ello, pero pueda que lo estemos perdiendo de vista. Cuando nosotros hablamos de el intercesor entre Dios y los hombres, ¿en quién pensamos? ¿En quién pensamos? En Cristo Jesús. Pero aquí, mis hermanos, se nos muestra al Espíritu Santo
que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Veamos esto. Vayamos al versículo 34, Romanos 8:34. Leamos lo que dice el texto. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que, escuchen esto, el que además está a la diestra de Dios. ¿En dónde está? A la diestra de Dios. Y desde allí, ¿qué hace? El que también intercede por nosotros. ¡Wow! ¡Qué hermoso es esto! ¡Cuán maravilloso y alentador, mis hermanos, es saber que tenemos dos intercesores divinos orando por nosotros! Dos de las tres personas de la Trinidad, Jesucristo resucitado y sentado a la diestra del Padre, intercede por nosotros allí en el cielo. Y el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles en nuestro corazón. ¿Alguien quiere una garantía adicional del amor de Dios? ¿Se podría dar una garantía adicional? Hermanos, miren, repito, cuán cercano es Dios a nosotros. Cristo intercediendo por nosotros en la gloria y el Espíritu Santo intercediendo en nuestros corazones para conducirnos a orar de la forma que agrada al Padre. Tener a dos personas de la Trinidad intercediendo al Padre por nosotros reafirma esa verdad que el apóstol Pablo viene exponiendo a lo largo de todo el capítulo 8. Que si esta es nuestra realidad, es decir, que si por ti está intercediendo Cristo en los cielos al Padre, y que si por ti intercede el Espíritu Santo en tu corazón al Padre, entonces es porque verdaderamente tú eres un hijo de Dios, y eso es indiscutible. Si esta es tu realidad, verdaderamente tú eres un hijo de Dios. El incrédulo no puede gemir en el Espíritu, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque no tiene al Espíritu Santo en su vida, pero el creyente sí lo tiene. Y por ello puede clamar al Padre como corresponde. Guiado por el Espíritu Santo, clama al Padre aún en los momentos de mayor oscuridad en su vida. Hermanos amados, mientras preparaba el sermón, yo pedí al Señor que ojalá en estas palabras Él nos concediera a todos los presentes hallar consuelo para nuestras almas y sobre todo hallar un refugio seguro en la obra que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones. Sabernos diariamente acompañados y asistidos por la tercera persona de la Trinidad, mis hermanos, es algo que debe hacernos cobrar aliento aún en los momentos de dificultad. Pero espero también, mis hermanos, que entendamos que el punto principal y fundamental del texto no se ha perdido de vista. Que nuestras oraciones, escuchen esto, siempre deben estar en armonía con la voluntad de Dios. Siempre. Si tus oraciones, creyente, deben estar en armonía con la voluntad de Dios, entonces conviene que cuando vayas a orar, no falten en tus súplicas las siguientes expresiones. Señor, dirige este tiempo de oración. Señor, gobierna mi corazón y mis emociones para pedir como corresponde. Señor, pon en mi boca las palabras que sean de tu agrado. Señor, líbrame de pedir todo aquello que no sea conforme a tu voluntad, etcétera, etcétera, etcétera. Y si después de escuchar este sermón tú dices, ese Dios del que tú hablaste, bueno, me refiero a ese Dios que tú dices que es cercano a su pueblo, a sus hijos, que es tan cercano que les dice cómo deben orar, ese no es el Dios que yo conozco. Y es posible que quizá alguno tenga ese concepto, como fue mi caso, de que sientan que Dios es un Dios distante, que Dios es un Dios lejano, que Dios es un poder que gobierna sobre todo el universo y que lo está viendo de lejos para ver cómo evoluciona, y que no se preocupa por tus problemas pequeños, sino por las cosas grandes del planeta, por si hay guerra entre Rusia y Estados Unidos, y como que sí, como que Dios gobierna solo esas cosas. Si ese es tu caso, si tú piensas así, déjame decirte que yo también creí eso por algún tiempo, pero ahora sé que estaba completamente equivocado. Ahora sé que todos aquellos que se acercan a Él por medio de su Hijo, ya no podemos ver en Dios a un Dios distante.
Ahora sé que todos aquellos que nos acercamos por fe al Padre, por fe al Hijo y en el Hijo al Padre, entendemos que Dios no es un Dios distante. Y entendemos que Dios deja de ser un concepto que hemos tratado de definir y empezamos a entender que Dios es nuestro Padre. Así que si alguno en este lugar está sin Cristo en su corazón y cree el Padre como un Dios distante, bueno, yo animo a ese alguien a que hoy presente su vida delante del Hijo y ponga su confianza absoluta en Jesús. Y entonces, si usted hace eso, a partir de hoy, conocerá a Dios como nunca la había conocido. Le conocerá como un Padre, y le conocerá no como cualquier Padre, le conocerá como un Padre cercano, amoroso y tierno, que tiene un eterno cuidado de sus hijos. Tan cuidadoso es nuestro Padre que aún nos cuida de orar como no corresponde y nos guía a orar como corresponde, para que Él sea glorificado y para que tú seas ayudado en medio de tu necesidad. Demos gracias al Señor, mis hermanos. Amén. Padre,